10 minutos, vamos a la plataforma, por favor. Puede ser corto. El límite son 12 minutos y me aparece como 6:30. No, pero yo 6:30. Sí, ya lo hago. También. Voy a revisar, muchachos. Ya me aparecieron. ¿Ya les cambió el tiempo, muchachos, o no? Intente pasar otra pregunta enseguida y me dicen si sí les cambió o no. Sí. No sé, muchachos, por qué era. No, revisé y estaba bien, no tengo ni idea por qué era, pero bueno, continúen, por favor.
Ya terminaron, muchachos. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo? Te borró unas preguntas. Sí, ya se acabó el tiempo y le iba a dar enviar. Y cuando le di enviar, él no las preguntas. La respuesta. O sea que no enviaste nada. Según eso, pero ese tiempo nos gastó 3 minutos. Voy a revisar, muchachos. ¿Pero todavía lo están haciendo o ya se cerró? El mío no, el mío tiene que restante de 2 minutos, pero yo no le di por intentar. Pero entonces todavía las puedes llenar, si ya sabías la respuesta, ¿no? Listo, ya terminaron, muchachos. Creo que según eso, el intento 2 es el mío. Según eso, ¿qué? Qué pena. Entonces el intento 2 es el que tiene la respuesta. Estaba sencillo, ¿no, muchachos? Bueno, vamos a ver brevemente dos temas. Dos temas cuyo nivel de exigencia, por decirlo de alguna forma al principio, va a ser básico. O sea, vamos a ver la forma básica de los dos pilares que nos faltan. Entonces quiero hacer una recopilación. Recuerden, muchachos, que los tres pilares de la programación orientada a objetos son encapsulado, herencia y polimorfismo. Repasando, a ver, ustedes, muchachos, ¿qué es encapsulado? Brevemente, una definición breve. Que todos los objetos están conscientes dentro de un solo objeto. ¿Cómo me dicen? Qué pena. Que todos los objetos están como dentro de una sola clase o... Exacto, una definición breve es ver de alguna forma a todos los miembros de una clase como en una especie de cápsula o en una bola, en una esfera que necesita ciertos permisos para ser accedido a ella. Entonces, según lo que hemos visto, ¿qué podemos mapear con
con encapsulado. Los tipos de acceso, muchachos. Recuerden que cuando nosotros damos un tipo de acceso, estamos poniendo las respectivas restricciones para que los métodos o las variables o lo que sea que esté afuera de la clase no pueda entrar tranquilamente, ¿cierto? Tiene que adaptarse a las restricciones que nosotros les ponemos. O sea, si quiere acceder a un método público, tranquilamente lo podrá hacer, pero si quiere acceder a un método privado, lo tendrá que hacer con nuestras reglas, ¿cierto? Que son a través de un método público. Y ahí es donde controlamos lo que puede acceder. Bueno, eso por la parte de encapsulado. ¿Quién me recuerda qué es herencia de forma básica, muchachos? Es algo que no se puede modificar. ¿Es qué? Algo que no se puede modificar. Herencia. No, es una propiedad que nos permite crear nuevas clases. Nuevas clases, ¿cómo? Nuevas clases, ¿cómo? Qué pena. Es una propiedad que nos permite crear nuevas clases a partir de lo que ya existe. A partir de las que ya existen. O sea que es una técnica de reutilización. Principalmente es una técnica de reutilización de clases para yo utilizar las propiedades de una clase que ya existe, ¿cierto? O sea, eso no solo me implica ahorrar tiempo en la creación de nuevas clases, pero que pensaría uno que es como lo más visible. También me permite heredar las propiedades, los tipos de acceso y todo lo que se relacione con esa clase. Entonces yo voy a traer todas las configuraciones, por decirlo de alguna forma, que tengo allá, ¿cierto? O sea, tenía métodos públicos, aquí van a ser públicos, ¿cierto? Voy a heredar todos los tipos de acceso. Bueno, y polimorfismo. ¿Quién recuerda básicamente qué es polimorfismo? Es un de capacidades a elementos con el mismo nombre. Exacto, es la capacidad de hacer varias acciones asociadas a un elemento que es igual dentro de los términos de C++. Por ejemplo, si es un operador representado por el mismo símbolo. Si por ejemplo es una función que como mínimo tenga el mismo nombre, ¿cierto? Si tiene diferentes argumentos, no va a importar, para nosotros seguirá siendo la misma función. Bueno, entonces ya vimos básicamente lo que es encapsulado, vimos los tipos de acceso, vimos cómo podemos restringir el acceso de X o Y elemento del exterior a una clase o a una instancia de una clase más bien. Ahora vamos a ver lo que es herencia, ¿cierto? De forma básica, porque los conceptos profundos los veremos más adelante. Bueno, muchachos, ¿qué es herencia? Entonces ya como todos ustedes lo repitieron, la herencia es el mecanismo a través del cual yo puedo reutilizar clases existentes, ¿cierto? Para crear otras clases. Bueno. Bueno, muchachos, para crear otras clases existentes. Entonces aquí voy a tratar de explicarles el concepto. Recuerden, muchachos, que yo soy muy dado al concepto. Un buen concepto facilita siempre la práctica. Entonces tenemos la siguiente clase. Tenemos una clase, vamos a poner ejemplos particulares. La clase se llama, pongamos la clase persona. ¿Qué puede tener una persona? Dígame en atributos de una persona. El color de ojos, estatura. Por ejemplo, estatura, color ojos, personalidad, por ejemplo, edad. ¿Qué más? Abraza. Raza. Puede ser. Listo, muchachos. Esos son. Voy a hacer el ejemplo con variables
pero también aplica para funciones. Pero por ejemplo, aquí didáctico solo voy a hacer con variables, para que me entiendan. ¿Listo, muchachos? Entonces resulta que yo voy a crear un objeto de esa clase, ¿cierto? Voy a crear, por ejemplo, el objeto Pedro, ¿cierto? Entonces vemos que Pedro tiene estatura, tiene color de ojos, tiene personalidad, tiene edad, tiene raza, bueno, en general. Voy a crear otro Juan, tiene exactamente lo mismo. Entonces resulta que yo me di cuenta que necesito ser selectivo con respecto a las personas, ¿cierto? Yo me he dado cuenta que hay ciertas personas que son estudiantes y hay ciertas personas que son profesores. Entonces digo, bueno, yo quiero crear otra clasificación. Entonces voy a crear profesores y voy a crear estudiantes. Listo, muchachos. Entonces una pregunta que les hago. ¿Por el hecho de yo ser profesor dejo de ser persona? No, profe. O sea, el hecho de que yo sea profesor no voy a tener estatura. Sí tengo estatura, correcto. Entonces, ¿qué tendrá que hacer la persona que está haciendo esta clasificación? Lo que tendrá que hacer es, bueno, entonces todas estas variables me va a tocar repetirlas aquí y repetirlas aquí. Pues porque un profesor también tiene estatura, tiene color de ojos, tiene personalidad, etcétera. Un estudiante tiene exactamente lo mismo. Entonces, qué dilema, me va a tocar repetirlo, ¿cierto? O se idea una estrategia para no tener que hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál es esa estrategia entonces? Yo vengo y utilizo todo lo que tiene la clase persona y le agrego las cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, profesores podrá tener, pongámosle salario, ¿cierto? Salario es una característica del profesor. Dentro del contexto del ejemplo, el estudiante tendrá salario. Dentro del contexto del ejemplo, obviamente, porque muchos de ustedes trabajan. ¿El estudiante tendrá salario? No tiene sentido que tenga salario. Un estudiante, dentro del contexto, un estudiante tendrá, por ejemplo, notas, ¿cierto? Por ejemplo, un profesor tendrá, pongámosle, título universitario, ¿cierto? Un estudiante tendrá título universitario dentro del contexto del ejemplo. ¿Lo tendrá? No, porque apenas lo está adquiriendo, ¿cierto? ¿Qué más puede tener un estudiante? Dígame una característica que tenga un estudiante y no tenga un profesor. ¿Cómo? Por ejemplo, materias cursadas. Un profesor no está cursando materias. Dentro del contexto del ejemplo, vuelvo e insisto. Un profesor dice materias, por ejemplo, dictadas, ¿cierto? Entonces miren que aunque estudiantes y profesores tienen las mismas características de una persona, tienen elementos muy diferentes que los hacen bifurcarse en diferentes clases. Entonces, ¿cómo hago yo para lograr esto? Me invento una estrategia que llamo herencia. ¿Cuál es esta estrategia de herencia? Herencia es crear clases derivadas de otras clases superiores, ¿cierto? Heredando todas sus propiedades y todas sus variables. Entonces, lo que hace salario es que viene y adopta esta clase. Entonces, lo que hace la clase profesores es adoptar esa clase persona. Entonces, la clase profesores se vuelve esta clase más esta, ¿cierto? Entonces se vuelven las dos, esta más esta. Lo mismo esta. Lo que hace esta clase es venir y adoptar esta. ¿Cierto?
Entonces sería la clase estudiantes, en realidad sería la clase estudiantes como tal más la clase persona. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda? ¿Cómo? Entonces imagínenselo como un conjunto en un diagrama de Venn. Imagínense un diagrama de Venn. Tenemos la clase estudiante y tenemos la clase profesor. ¿Dónde está la clase persona? Estaría en toda la mitad, porque todos los elementos son comunes. Pero miren que tanto esta porción como esta porción son independientes. Nunca se tocan y no tienen características diferentes. Más o menos es eso. Listo. El ejemplo del diagrama de Venn es muy gráfico, pero si ustedes ven en el diagrama de Venn hay algo que va en contravía de lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Que generalmente persona en el diagrama de Venn se crea juntando profesor y estudiante. ¿Sí lo ven? Y así no es en la vida real. ¿Cómo es en la vida real? ¿Cómo les acabo de explicar? Primero se crea persona y después se crea profesores y estudiantes. Y de personas se derivan todas las características. Como les digo, ese diagrama de Venn es más gráfico que realista, pues. Bueno, muchachos. Yo les mostré una estructura básica de una clase de la cual se derivan varias clases. Más adelante vamos a ver en el curso que puede ser al contrario, ¿cierto? Puede haber una clase derivada de varias clases, ¿cierto? Recuerden, en este ejemplo, vuelvo y se los pongo ahí en el proyector. Miren este ejemplo. Tenemos dos clases que se derivan de esta, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que existe un ejemplo contrario. Podemos tener una clase derivada de dos clases, ¿cierto? A esa jerarquía, la que está arriba, como la clase madre de la que se deriva todo, se le llama clase base. A las clases que están abajo, o sea, las que fueron creadas nuevas a partir de otras, se les llama clases derivadas, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven una funcionalidad muy importante de las clases derivadas, es crear clases especializadas, es especializar las clases a partir de otros elementos. Más adelante lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos derivación múltiple. Muchachos, ¿qué sentido tiene derivar clases? Ustedes pueden decir, no, pero yo no me quiero complicar, yo quiero crear aparte y les voy a repetir las cosas. El sentido que tiene es la modularidad y la reutilización, que es, digamos, que una de las banderas claves de la programación orientada a objetos. Eso me permite ser modular. Entonces miren, muchachos, que por ejemplo ustedes como grupo, si yo les digo, muchachos, creen entre todos un programa, ¿cierto? Entonces alguien diría, ven, tal persona va a crear tal módulo, tal persona tal módulo y tal persona tal módulo. ¿Qué pasa si yo dentro de mi módulo quisiera utilizar el módulo de otra persona? Por poner un ejemplo aquí burdo, ¿cierto? Tendría que traerme todo el código y copiarlo de alguna forma. Esa no es la idea es que yo pueda derivar mi módulo de ese módulo que ya existe. Por decirles, muchachos, en un ejemplo burdo. Listo. Recuerden que la programación orientada a objetos nace del paradigma de la clasificación, ¿cierto? Su función principal es clasificar. Entonces, en la derivación tenemos clasificaciones más específicas. Entonces estamos yendo en la misma línea de la programación orientada a objetos.
Bueno, muchachos, ahí tienen ustedes el cómo se declara una clase, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ustedes lo van a repasar obviamente en las diapositivas. Les voy a mencionar algo antes de pasar a los ejemplos y son los constructores, ¿cierto? La pregunta del millón puede ser, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo si voy a crear, por ejemplo, un objeto? Si voy a crear un objeto de una clase derivada. Entonces volvamos aquí al ejemplo. Miremos en el proyector, muchachos. Yo tengo una clase derivada. Se supone que esa clase derivada tiene una clase base, o sea, contiene todos los atributos de una clase base. Entonces miren, es muy simple. Si yo voy a crear un objeto de la clase base, ¿cierto? Utilizo el constructor de ¿quién? Si yo voy a utilizar un objeto de la clase base, utilizo el constructor de ¿quién? ¿Cómo? Si voy a crear una clase base, utilizo el constructor de ¿quién? El constructor de la clase base. Pero resulta que toda clase tiene derecho a tener un constructor, digámoslo de alguna forma. Cada clase tiene derecho. Entonces la clase derivada tiene derecho a tener su propio constructor. Entonces miren en qué problema tan enorme me metí. Cuando creo un ejemplo, cuando creo un objeto de la clase base, llamo el constructor de ahí, ¿cierto? Llamémoslo constructor base, constructor B, y el otro llamémoslo constructor D. Entonces, sencillo, llamo el constructor de su propia clase, ¿cierto? De la clase base. Pero miren qué problema tan enorme cuando voy a crear un objeto de la clase derivada. ¿Qué constructor llamo? Si tengo dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema tan enorme me metí? Generalmente la teoría me dice que yo llamaría el constructor de mi clase. Entonces yo llamaría el constructor de mi clase. El constructor de, ¿cierto? Pero entonces, si yo quiero inicializar las variables que están dentro de esta clase, ¿cómo lo hago? Si no las incluye este constructor. Entonces, ¿qué problema metí? Entonces, enseguida les voy a explicar con un ejemplo cómo es el manejo de los constructores cuando estamos derivando clases. Es muy similar a como lo hacíamos ahorita, ahorita con inicializando los argumentos. Ya les voy a mostrar. Bueno, un concepto, muchachos, un concepto que no se les puede olvidar. Aún no hemos visto qué es sobrecargar una clase. Qué es sobrecargar una función. Por el momento lo que podemos saber es que un constructor no se puede sobrecargar. Yo voy a mencionar ese tema más adelante. Listo. Con respecto a los destructores. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Tengo el mismo problema. ¿Qué destructor se va a usar? ¿Qué rollo entonces? ¿Cuál destruyo? ¿Cuál no destruyo? Entonces hay una secuencia, muchachos. Hay una secuencia que nunca se les puede olvidar. Ahí está copiada. Ojo, para la vida. Esto es una pregunta. Esto es pregunta de quiz. La secuencia de los constructores en las clases derivadas. Entonces, ojo, esto es una regla. Cuando se crea un objeto de una clase derivada, acuérdense del dibujo que les mostré ahorita, la nube de afuera, cuando se crea un objeto de una clase derivada, primero se invoca el constructor de la clase base, ¿cierto? O sea, el de la de adentro. Y después el constructor de la clase derivada, que es lo que uno pensaría que es al contrario, ¿cierto? Entonces recuerden, nunca se les olvide, muchachos, este concepto. Primero
siempre el de la clase base. Y segundo, el de la clase derivada. Primero tiene prioridad la clase base. Siempre la clase base tiene prioridad. ¿Cierto? ¿Cómo es con los destructores? Con los destructores es exactamente al contrario, ¿cierto? Esto es para los constructores. Con los destructores es al revés. Primero se llama el destructor de la clase derivada y después se llama el de la clase base. Entonces, para que me entiendan, es la siguiente secuencia. Se construye la base. Después se construye la derivada. Después, ¿qué se hace? Empezar a destruir. Entonces se destruye el último que se construyó. Se destruye la derivada. Y finalmente se destruye la base. ¿Cierto? Entonces miren que el primero que se construye es el último que se destruye. ¿Sí captan la idea, muchachos? Vamos en secuencia de construcción. Primero la base y después la derivada. Vamos a destruir. Entonces destruimos primero la derivada y después la base. No se le olviden, muchachos, este concepto. Eso es muy importante porque inclusive llevar mal esta secuencia puede generar errores de compilación. Ni siquiera se trata de la estructura del programa como tal. Se trata de la compilación. Ya vamos a ver ejemplos, muchachos. Entonces, ustedes debieron de haber descargado los ejemplos, muchachos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, que es herencia construct.cpp. Voy a pasar brevemente estos ejemplos, muchachos, porque recuerden que ustedes van a profundizar en el tema. Entonces, tengo una clase A, la voy a subrayar. Tengo una clase A, la voy a subrayar. Listo. Vamos a repasar esa clase paso por paso. A ver qué les voy a preguntar, muchachos. ¿Qué es este elemento que subrayé? Que resalté. Un constructor. ¿Por qué? Hombre, lo puedes poner un poquito más grande, pero... Claro. Es un constructor, ¿por qué? Denme una sola razón. Porque es público y porque está afectando Porque la clase. que él está... Porque es público, ¿y por qué? Porque ok, invoca la clase. Pues sí. Porque está definiendo un valor, no, un espacio de memoria. Ven, no te entendí bien, qué pena. Tú, me dijiste que porque es público, ¿y por qué más? Porque invoca la clase. Pues No es por eso, hay una razón válida de una, con la que usted dice, eso es un constructor. que dice constructor de A. No, eso es una cosa que yo estoy imprimiendo. Por la sintaxis, profe. También. ¿Pero qué de la sintaxis? Dos puntos, profe, que le estoy definiendo. No, después nos vamos a dar cuenta que eso lo utilizamos para otras cosas también. Hay una razón contundente y es súper fácil, muchacho. ¿Por qué eso es un constructor? ¿Cómo supieron ustedes que era un constructor así de primera mano? Por la sintaxis. ¿Pero qué de la sintaxis? Bueno, tampoco retorno. Pero hay otro argumento más potente. Eso es un constructor por esto. Por ejemplo, miren, muchachos, yo le podría poner un retorno. Vamos a poner un retorno. Está malo, obviamente, me va a salir un error, ¿cierto? Pero
sigue siendo un constructor. ¿Por qué? Obviamente malo, mal definido, pero ¿por qué yo sigo insistiendo que es un constructor? Bueno, les pregunto entonces para que caigan en la cuenta. ¿Esto es un constructor? No, ¿Por qué no es un constructor? ¿Por qué qué? Está retornando, profe. Esa es una razón. Temen otra razón de por qué no es un constructor. Una variable del tipo entero. ¿Por qué? Es una variable del tipo entero. pero que es distinto el nombre de la clase, ¿no? ¿Ellos qué? El nombre de la clase es distinto. Exactamente. Esa es la razón más contundente. Un constructor tiene el mismo nombre de la clase. Con eso ya está identificado. Haga yo mal la estructura, haga mal la sintaxis, haga lo que sea. Tiene el mismo nombre de la clase. Pues porque no puede suceder, o es muy ingenuo un programador que pretenda hacer una función con el mismo nombre de la clase y que no sea un constructor. ¿Sí me entienden? O sea, uno puede caer en la ingenuidad de pronto de poner a retornar un constructor, pues me equivoqué, pero no es válido que yo cree una función con el mismo nombre de la clase y que pretenda que no sea un constructor, ¿cierto? Entonces esa es la razón totalmente contundente. Tiene el mismo nombre de la clase. Por eso leer A no es un constructor de tajo. Retorne o no retorne. Bueno, muchachos, entonces tenemos el constructor, ¿cierto? Miren que ese constructor, ¿qué hace? Si ven que aquí nos estamos enfrentando a algo diferente. A ver quién me dice que hay de diferente ahí, muchachos. Estos concepticos son los que ustedes tienen que coger aquí en las tutorías, porque allá es cuando uno empieza a dudar cuando está programando. Miren, ¿qué notan de diferente en este constructor? A los que hemos visto. Les digo, para que agilicemos, no tiene argumentos. Todos los constructores que hemos hecho tienen argumentos. Este no los tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque yo no voy a ingresar ningún valor específico. Yo le voy a dar el valor que yo quiero. Le voy a dar el valor el valor de 10 a dato A, ¿cierto? Miren que estoy usando la sintaxis. Miren que estoy usando la sintaxis que les dije. 2 puntos e inicializo de una vez el valor. Pues pregunta de quiz. ¿Cómo llamo este constructor cuando estoy creando el objeto si no tiene argumentos? Recuerden, voy a hacer por aquí una liniecita para que vean lo que yo les quiero decir. Hagan de cuenta que no existe lo otro. Esto es a manera de ejemplo. Si yo voy a crear un objeto de la clase A, ¿cómo lo creo? Lo creo clase A, ¿cierto? Lo llamo, por ejemplo, mi objeto, ¿cierto? ¿Y qué le hace falta? Los argumentos del constructor, ¿cierto? Entonces le voy a poner unos argumentos. ¿Qué argumento le voy a colocar aquí? Si no tiene ningún argumento el constructor. Ninguno, ¿cierto? Entonces, no le coloco argumentos. Ojo, un error muy típico que cometemos. Cuando uno crea el objeto, no se coloca, si el objeto no tiene argumentos o el constructor no tiene argumentos, no se colocan los paréntesis. Ojo, no se colocan los paréntesis. Se coloca simplemente el punto y coma. Y eso le indica a la clase que yo estoy tomando el constructor por defecto. Y el constructor por defecto siempre va a ser el constructor que yo defina sin argumentos. Alguien me va a decir, profesor, pero ¿cómo así que el constructor por defecto? Es que pueden haber varios constructores, sí. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, listo, muchachos. Tenemos una función que se llama leer A, ¿cierto? Que lo único que me hace es retornar el dato A.
Alguien puede decir, profe, pero qué bobada, ¿para qué vos tenés una función? ¿Para qué vos tenés una función que retorna dato A? ¿Quién me dice esa respuesta? Ya tenemos la respuesta totalmente clara. ¿Quién me la dice? ¿Por qué tengo una función que lo único que hace es retornar dato A? Pero porque el dato está protegido, entonces necesitamos ingresar por otra función. No podemos Exactamente. Dato A es protected, ¿cierto? ¿Qué es protected, muchachos? Recuerden que yo se los medio mencioné en la clase pasada y les dije que lo íbamos a reforzar. Aquí se los voy a reforzar. Protected es un tipo de acceso que significa lo siguiente, nunca se les vaya a olvidar. Privado para el resto del mundo, ¿cierto? Privado para el resto del mundo y público para mis clases derivadas. Si hay unas clases hijas mías, ¿cierto? Unas clases que derivaron de mí, para ellas ese dato va a ser público, solo para ellas. Para el resto del mundo es privado, ¿cierto? Ese es el concepto de protected. Entonces, para el resto del mundo ese dato A es como. ¿Es como? Es privado. Entonces, por eso tengo una función que me lo retorna, para yo poder acceder a él. Y miren que la función está dentro del sector público, dentro de la sección de miembros públicos. Bueno, ahora voy a crear otra clase, muchachos, que es derivada de la clase A. Entonces, según la sintaxis, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Ojo, muchachos, nunca se les olvide. Primero, la clase derivada. Esa es la sintaxis. Primero la clase derivada. 2 puntos la clase base. Entonces miren lo que yo les decía ahorita. Esos 2 puntos no solo se utilizan para la sintaxis de los constructores. Para la sintaxis de los constructores. Bueno, entonces miren, ¿qué es clase B? una clase derivada. No, ese sector que estoy señalando ahí, ¿qué es? Obviamente es una clase derivada, pero ¿qué es ahí en ese sector? Es un constructor. ¿El constructor de quién? De clase B. Ojo, muchachos, les voy a hacer una aclaración. Ahí tendría que haber llamado, o mejor dicho, yo no puedo olvidarme del constructor de clase A. Yo no puedo olvidarme. ¿Por qué lo estoy olvidando aquí en este caso? Este caso es muy especial. Lo estoy olvidando porque era el constructor por defecto, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que cuando no es el por defecto no lo puedo olvidar. Por el momento, supongamos que no lo vamos a usar. Supongamos, aunque es el por defecto. Y tengo una función. Listo, muchachos, aquí vuelve y juega. Creé protected dato B. Este dato B es una variable ¿de qué clase? No, variable. ¿De qué clase? De la clase B. Pregunta. ¿Clase B podrá acceder tranquilamente o un objeto de clase B a dato A? Sí, profe. Sí, porque esa es protected, pero entonces, como es protected, entonces la clase derivada sí puede acceder a la función. Sería pública para ella, entonces podría acceder. Les voy a hacer una analogía, muchachos. Háganse de cuenta. Háganse de cuenta que yo tengo una habitación, ¿cierto? Que yo tengo una habitación. Por medio de la habitación hay una entrada a un baño. Por medio de la habitación hay una entrada a un baño, ¿cierto? Entonces, la gente que está afuera de mi habitación no tiene cómo entrar al baño. ¿Por qué? Porque la entrada al baño es por la puerta de mi habitación. Entonces, esa gente tiene restricciones para ir al baño, pero yo, que soy el dueño de la habitación y ya estoy dentro de ella, no tengo restricciones, puedo entrar al baño tranquilamente.
Eso es lo que le pasa a clase B con clase A, ¿cierto? Clase B puede ir tranquilamente a clase A porque la derivó. Es como si hubiera sacado una copia de ella. ¿Correcto, muchachos? Bueno. Bueno, muchachos, aquí creo un objeto de la clase B. ¿Esto es un objeto de qué clase? ¿De la clase base o de la clase derivada? ¿De qué clase? La derivada. Correcto, de la derivada. Entonces, ustedes pueden haber omitido, ustedes pueden pensar, ve, pero con los constructores no pasó nada. ¿Ustedes creen que con los constructores no pasó nada? Sí pasó. Cuando usted ejecuta este programa, se va a dar cuenta que sí pasó algo. Se llamó el primer constructor y se llamó el segundo constructor. Y se los voy a demostrar, muchachos. Se los voy a demostrar que sí pasa. Esperen, yo compilo este programa. Recuerden, muchachos, miren lo que estoy haciendo para que vayan cogiendo práctica con eso. Miren, voy a compilar el programa herencia-construct. ¿Qué necesito yo para compilar ese programa? ¿Cierto? No necesito en realidad nada, que el programa esté creado correctamente. Ahí tiene permisos de ejecución porque está en verdecito. Pero no necesito permisos de ejecución para compilar. ¿Cierto? Para compilar no se necesitan. Voy a compilar, entonces recuerden, ¿quién me va diciendo cómo es? Váyame dictando cómo lo compilo. No es GCC. G++, ¿qué más? Menos O, denme un nombre cualquiera. Exe, listo, exec. Y a continuación el archivo que voy a compilar, herencia construct.cpp. Correcto. Le doy enter. Si no tiene ningún error, debo haber obtenido el ejecutable. Y correcto, ahí está. ¿Sí lo ven? Está de primero, exec. Entonces miren lo que voy a hacer antes de ejecutarlo, muchachos. Para ustedes no pasó nada con el constructor, ¿cierto? Porque en el objeto no hice referencia a nada. Entonces pregunta, si no pasa nada con el constructor, se supone que no los llamo, ¿cierto? Ustedes me están diciendo eso, que no los llamo. Y como no los llamo, entonces, si no llamo no tiene por qué imprimirse este valor, constructor de A. Y no tiene por qué imprimirse esto, ¿cierto? Porque nunca los llamé. ¿Correcto, muchachos? Vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Miren lo que pasó, muchachos. Miren lo que salió. Salió constructor de A, constructor de B y finalmente los valores que ponía a imprimir en el main. Si ustedes piensan que no pasa nada, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué fue y los llamó? Entonces miren, muchachos, este ejercicio es muy didáctico. ¿Para qué hice este ejercicio? Para mostrarles que aunque yo cree un objeto con el constructor por defecto aquí y los constructores parezcan no utilizarse, sí se están usando. Recuerden lo que les dije, cuando no tiene ningún argumento el constructor, ¿qué constructor llama? El constructor por defecto. Entonces, ¿cuál me va a llamar? Este que no tiene ningún argumento. Pregunta, según la teoría que les acabé de dar, ¿cuál constructor se llama primero? ¿El de clase A o el de clase B? Según la teoría que les acabé de mencionar, ¿cuál constructor se llama primero? ¿El de clase A o el de clase B?
De clase A, ¿Por qué? que es primero de la clase base. Correcto, porque es primero el de la clase base. Y miren que efectivamente así pasó. Se llamó primero el de la clase A y después se llamó el de la clase B. ¿Queda claro? ¿Queda un poco claro eso, muchachos? Les estoy demostrando que las secuencias se cumplen y que cuando usted tiene un constructor, así sea por defecto, este se cumple, no se olvida. Bueno, vamos muchachos por favor a mirar el otro ejemplo que se llama herencia construct 2. Esto es un ejemplo más elaborado. Es un poquito más elaborado. Entonces miren muchachos, para que agilicemos, es exactamente el mismo ejemplo. ¿Quién me dice qué tiene de diferente? Empiecen a mirar desde arriba hacia abajo. ¿Qué tiene de diferente? En la clase A ya le colocó una variable de tipo entero. El argumento del constructor. Ya el constructor no es el constructor por defecto, ya tiene un argumento. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cada que yo creo un objeto le tengo que dar un argumento, ¿cierto? O se lo debo dar más bien. ¿Eso queda claro, muchachos? Cada que un constructor tiene un argumento, quiere decir que cuando yo creo un objeto tengo que mandarle ese dato porque me lo está pidiendo en la creación. El constructor me lo está pidiendo. Entonces miren, la clase A sigue exactamente igual. La única diferencia es que ya tiene un argumento. Vámonos para la clase B. ¿Qué ven de diferente en la clase B? Que también la clase ya tiene un argumento. Del argumento. Mire que ya no tiene un argumento, tiene dos argumentos. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo así? Venga, ¿y por qué tiene dos argumentos? Si por ejemplo la clase B solo tiene un dato, solo tiene una variable de la clase. Entonces vuelvo y les pregunto, muchachos, ¿qué pasa si yo creo un objeto de la clase B? ¿Cuál es la secuencia de los constructores? Primero, ¿cuál? A. La A. Y recuerden que el de la A me pide un dato. Entonces, ¿cómo le voy a dar el dato? Si eso es transparente para mí, entre comillas. ¿Sí queda claro ahí, muchachos? Vuelvo y les explico aquí gráficamente. Les explico aquí. Entonces miren, vuelve y juega el dibujito. Tengo una clase derivada que es la de afuera y tengo una clase base que es la de adentro. Correcto. Cada uno tiene un constructor, lo voy a simbolizar por una C y una bolita. Este lo voy a llamar CD, constructor de la derivada, y este es el constructor de la base. Coloquémosle CB. Hasta ahí está claro, muchachos. Una clase derivada y una clase base, que entre comillas está por dentro, porque la clase base la abarca. Cada una tiene un constructor. Resulta que yo voy a crear un objeto de esta clase. Y aquí voy a colocar un valorcito, voy a colocar una A y voy a colocar aquí una B, que es una condición. Supongamos que es una condición para ese constructor, ¿cierto? Entonces resulta que yo creo un objeto de esa clase derivada. ¿Cuál es el primer constructor que se ejecuta? El de la base, ¿cierto? El constructor de la base. Y necesito ¿qué? Necesito A, porque es una condición. Ahora, ¿cuál es el constructor que sigue? El que se sigue ejecutando. El de la clase derivada, ¿cierto? Este necesita otra condición, ¿cierto? Si sacamos un resumen de este objeto, saquemos un resumen. Cuando yo creo el objeto, ¿cuántas condiciones necesito? Dos. Necesito dos. Entonces en el momento de crear el objeto debo darle dos condiciones. Debo darle dos condiciones.
¿Sí queda claro, muchachos? ¿Cómo le doy esas condiciones? Entonces, cuando yo creo un objeto de una clase derivada, nunca se les olvide esto. Yo tengo que tener claro cuántas condiciones tengo por detrás. Cuando yo creo, entonces, les pongo el ejemplo. Si yo tuviera esta forma de derivación, cada una es derivada de la anterior, cada una es derivada de la anterior, y cada uno tiene una condición. Condición 1, condición 2 y condición 3. Si yo voy a crear un objeto de esta clase, ¿cuántas condiciones tengo que tener en cuenta? Tengo que tener 3 de todas las que derivé hacia arriba. Entonces tengo que tener en cuenta, ¿cuál condición primero? La 1, después la 2 y después la 3. ¿Queda claro eso, muchachos? Entonces vamos a mirarlo ahora en el código. Entonces miren que cuando yo creo el constructor, cuando creo el constructor de la clase B, ¿sí lo ven? Creo el constructor de la clase B. ¿Cuántos argumentos debe tener? Debe tener tantos argumentos como condiciones sean necesarias, ¿cierto? Nunca se les olvide, tantos argumentos como condiciones sean necesarias. Entonces les hago una pregunta: si este constructor no necesitara un argumento, ¿cuántas condiciones tendría que tener? Una sola, porque el constructor de la clase base no necesita argumentos, o sea, no tiene condiciones. Voy a devolverme al ejemplo de ahorita, muchachos. ¿Se acuerdan que en el ejemplo de ahorita yo derivé una clase, cierto? Y nunca tuve en cuenta las condiciones. ¿Sí lo recuerdan? ¿Por qué no las tuve en cuenta? Porque nadie necesitaba nunca argumentos, nadie tenía que tener en cuenta nunca condiciones. Ahora sí las tengo que tener. Entonces miren, recuerden, muchachos, el constructor de una clase derivada siempre tiene tantos argumentos como condiciones necesite, hacia arriba, hacia sus clases base. Listo. A través de 2 puntos, o sea, le doy 2 puntos y en las siguientes instrucciones asigno los argumentos según el nivel de prioridad, ¿cierto? Vuelvo y repito, ¿cuál es el primer constructor que se llama? El de la clase base, ¿cierto? Entonces miren que es la primera prioridad. Yo aquí tengo que colocar el argumento en primera prioridad, ¿cierto? Que es la clase A. Entonces tengo que poner aquí la clase A, porque es la primera condición que se va a ir a pedir. Y esa condición corresponde a ¿qué argumento? Corresponde a A. ¿Sí lo ven? Ahora, con el segundo argumento aplico la segunda condición, que en realidad es una condición propia del constructor. ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a compilar esto. Según esto, debe salir exactamente la misma secuencia que nos encontramos ahorita, ¿cierto? Primero el constructor de A y segundo el constructor de B. Les pregunto, muchachos, les voy a señalar esta línea. ¿Sí les quedó clara esta línea? ¿O vuelvo y les repito la explicación? ¿Cómo? Listo, entonces vuelvo y les explico. Les voy a explicar paso por paso esa sintaxis y ustedes van a quedar claro. Bueno, la primera condición es: el constructor de la clase base tiene que tener tantos argumentos como condiciones tenga. Eso está claro, ¿cierto? ¿Cuántas condiciones tenemos? 2. Porque tenemos 2 clases, o sea, una derivada de la otra. Y cada una de ellas tiene un constructor que necesita un argumento. ¿Queda claro eso, muchachos? Hasta ahí.
Ahora voy a empezar a asignar los valores según la prioridad. ¿Cuál es el constructor que tiene la primera prioridad? A, ¿cierto? Entonces le asigno el primer valor. Yo le pude haber puesto B, es indiferente. Le puse el valor de A. Y sigue lo que sigue en prioridad. ¿Qué sigue en prioridad? El objeto o la variable que voy a inicializar con B. Entonces les pregunto, si existiera una clase más arriba de A, llamemos la clase más arriba, ¿dónde se colocaría? Llamemos la clase 0. Si existiera una clase, ¿dónde se colocaría? Más arriba de A. Se colocaría antes, se colocaría aquí, pongámosle clase 0, ¿cierto? Y necesito mire que se separa con comas, muchachos, muchos cuidado con eso. Y mire que necesito una condición, supongamos que necesito una condición, pongámosle que necesito una condición X. ¿Dónde se tiene que ver reflejada esa condición? ¿En dónde? En los argumentos de acá, muchachos. Entonces, int X. ¿Sí lo vieron? Vuelvo y les digo. Supongamos que en vez de ser 2 clases, son 3 clases que se derivaron. Una de arriba, como en una jerarquía. Entonces, si la clase de arriba es la clase 0, ¿cierto? ¿Qué prioridad le debo dar? La primera. Entonces lo pongo de primeras, ¿cierto? Separo por coma. ¿Qué clase sigue? Sigue la A, que es la que sigue en la mitad de la prioridad. ¿Y qué sigue? Inicializar ya el dato, inicializar el dato del constructor como tal. ¿Sí queda claro, muchachos? Les voy a enseñar una buena práctica. Cuando esto no queda tan claro conceptualmente, porque yo soy consciente de que esto a veces es complicado, cuando se aprende la primera vez, miren esta lineecita de Cout. Si ven esa línea de constructor de A, constructor de B, eso le ayuda a hacer seguimiento a uno. Cuando usted no sepa en qué secuencia de ejecución se dan las cosas, ponga a imprimir alguna información. Ponga a imprimir alguna información. Entonces vamos a hacer aquí, muchachos, algo. Voy a crear un objeto de la clase B, ¿cierto? Todos están ahí, en la línea 27. Si están viendo la línea 27. Voy a crear un objeto de la clase B. Este 5, ¿para dónde se iría? Entonces miren el seguimiento que les voy a hacer, muchachos. Ustedes pueden ver el cursor cuando yo lo muevo. Entonces miren el seguimiento que voy a hacer. Cuando yo meto este 5, ¿para dónde se va? Miren ahí. Se va para acá, ¿cierto? Porque es el primer argumento de la clase B. Entonces después de que esté aquí, ¿para dónde se va? Se va para acá, ¿cierto? Porque es la primera prioridad de asignación. ¿Correcto, muchachos? Y después de estar aquí, ¿para dónde se va? Se va para el constructor de la clase A. Entonces viene aquí y se viene para acá. ¿Sí lo ven? Entonces dice, listo, ya me llegó mi dato, listo, yo lo meto acá. ¿Sí vieron la secuencia, muchachos? Vuelvo y se la repito. ¿Qué va a pasar con este 5? Lo primero que hace es venirse ¿para dónde? Para el constructor de la clase B. ¿Por qué? Porque es un objeto de la clase B. ¿Claro hasta ahí? Listo, entonces viene para acá. Después de que está acá, este constructor dice, bueno, listo. Pero eso es para la clase A. ¿Correcto? Una vez esté aquí, entonces la clase A dice, esto es para mí, listo. Entonces venga, esto viene para acá, porque es mi argumento. ¿Cierto? Y una vez esté aquí dice, no, listo, pero entonces ese dato yo lo necesito es para llevármelo para acá. ¿Queda clara esa secuencia, muchachos? Ahora vamos a seguirla
Con el 15. ¿Qué pasa con el 15? A ver, ¿quién me dice? ¿Para dónde se va el 15? El 15 se va para allá para el entero B. Correcto, para el argumento del constructor B. ¿Y después para dónde se va? ¿Qué hace clase B con él? Lo manda para dato B. Lo manda para dato B, correcto. Entonces miren muchachos, hay un concepto muy claro. Cuando uno crea un constructor de una clase derivada, no se puede olvidar de los constructores anteriores o de las condiciones, como yo les llamé. Entonces las debe ir asignando como una cadena. Las debe asignar como una cadena. Bueno muchachos, finalmente yo quiero mostrar este ejemplo. Para que vean, este ejemplo lo van a ejecutar ustedes, el que se llama herencia destructor. ¿Qué tiene de diferente este ejemplo? Que declaré un constructor, declaré un destructor. ¿Sí lo ven? Declaré un destructor en ambas clases. ¿Sí lo ven? Entonces, según la secuencia que les acabé de enseñar, si yo creo un objeto de la clase B que deriva la A, o sea, que obviamente va a llamar la cadena, ¿cómo sería la cadena? Recuerden la cadena. Estoy creando un objeto de la clase B. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Cuál es el constructor que se llama primero? El constructor que llama primero el base, ¿sí o qué? El constructor de A por la base, correcto. Sigamos la cadena. ¿Cuál es el que se llama después? El derivado. El derivado, o sea, el de la clase B, ¿cierto? Después, ¿qué sigue? ¿Qué se llama? Después Se llama el destructor, porque ya hicimos lo que íbamos a hacer. Entonces se llama el destructor. ¿Se llama el destructor de cuál? primero se llama el de B. Se llama el de B primero. Recuerden que es al revés, correcto. Y finalmente, ¿cuál se llama? De A. El de A. El de A es el último que se destruye. Imagínense esto, muchachos, nunca se les olvide. Lo primero que se construye es lo último que se destruye. ¿Cierto? Imagínense en un edificio. Imagínense en un edificio. ¿Qué pasa para destruir el primer piso? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Destruir todos los pisos de arriba, ¿cierto? Para poder llegar a destruir ese. Entonces, lo primero que se construye es lo último que se destruye, ¿cierto? Y viceversa, lo último que se construye es lo primero que se destruye. ¿Queda claro, muchachos? Ustedes van a ejecutar ese ejemplo y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Bueno, muchachos, y otro tema que va a quedar para que ustedes lo refuercen. Miren, muchachos, se los estoy diciendo y va a quedar grabado. Queda grabado, para que cuando miren la grabación lo recuerden. Este tema lo deben repasar para la próxima clase. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? La nota del quiz. Sí, enseguida se las pongo. Yo enseguida se las activo y ustedes mismos las pueden mirar en la plataforma al final del curso, de la clase. Bueno, muchachos, recuerden, este tema resuelvo solo resuelvo inquietudes la siguiente clase. Entonces, el tema de sobrecarga. Entonces, ya vimos los conceptos principales o básicos de lo que es herencia. Ahora vamos a ver los conceptos básicos de lo que es la sobrecarga. Correcto. Entonces, recuerden lo que es el polimorfismo. Nunca se les olvide qué es el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Hacer con una misma cosa, hacer diferentes actividades con una misma cosa, o al menos con algo que se llame igual, ¿cierto? Entonces les voy a poner un ejemplo un ejemplo práctico. Imagínense, muchachos,
que yo voy a hacer un programa que calcule volúmenes. Voy a hacer un programa que calcule volúmenes, ¿cierto? Entonces tengo una función que calcule volumen, ¿cierto? Resulta que para uno calcular el volumen depende de la figura geométrica que usted esté calculando, ¿cierto? Por ejemplo, para calcular un cubo, ¿cuántos datos se necesitan para calcular el volumen de un cubo? ¿Cuántos datos? Necesitamos 3 datos. Correcto. ¿Cuántos datos se necesitan para calcular el volumen de una esfera? Necesitamos 2. Solo uno, el radio. ¿Cierto? Entonces, imagínense en qué problema tan grande se mete un programador. ¿Qué problema tan grande se mete un programador si tratara, por ejemplo, de hacer lo siguiente? Bueno, entonces, si quisiera hacer una función para calcular volúmenes, le tocaría hacer una función diferente para cada volumen. ¿Cierto? Le tocaría hacer una función para el cubo, una función para el círculo y en general, para la esfera y en general, para las otras figuras. Le tocaría hacer una por una. ¿Qué problema tan berraco se metió? Entonces, ¿cómo lo puede solucionar? Él dice, no, venga. Yo necesito que C++ me solucione el problema. Yo quiero hacer una función que sea una sola y que yo de alguna forma le meta los datos que necesito y él me calcule lo que... O sea, que él me haga el trabajo sucio. Que si yo le meto el radio, me calcule el volumen de una esfera. Que si yo le meto 3 datos, me calcule el volumen de un cubo. Que él haga el trabajo sucio, que yo no me preocupe por eso. Más o menos esa es la analogía, muchachos, de lo que es polimorfismo. Polimorfismo es yo tener una misma cosa que haga varias actividades o tenga varios comportamientos. Y yo no me preocupe por cuál es el que vaya a hacer. Simplemente yo suministro la información que se necesite. Bueno, una base de eso, muchachos, es la sobrecarga. La sobrecarga es el concepto más básico de polimorfismo. Entonces existen varios tipos de sobrecarga. Por ejemplo, la sobrecarga de operadores, ¿cierto? ¿Qué es la sobrecarga de operadores? Utilizar un mismo operador para dos funciones diferentes. Utilizar un mismo operador para dos funciones diferentes. Pregunta, muchachos. Díganme por favor, dos funciones del asterisco en C++. A ver. Díganme dos funciones. Una es definir un dato como tipo puntero. Correcto. Y dígame otra. Hallar un producto. Exactamente. Entonces miren, eso es polimorfismo. Utilizar un mismo elemento para que haga dos cosas diferentes. En específico eso se llama sobrecarga de operadores. Y eso es algo que tiene C++. C++ tiene la inteligencia de adaptarse al contexto. C++ se adapta al concepto y permite la sobrecarga. ¿Quién me dice dos funciones del ampersand? El ampersand sirve para no sé cómo es que la palabra, pero es para eso cuando uno define los enteros, hay que acompañarlos del ampersand. Para hacer una referencia. Eso. ¿Quién me dice otras dos? ¿Existen otras dos? Otra sirve como de operador lógico, ¿no? Correcto, esa es otra. ¿Y quién me dice otra? Hay otra que es muy similar a la de referencia, de hecho es por los lados del mismo concepto. Para crear un alias. Ustedes, pues no sé si hayan creado alias, de todas maneras ese tema lo vamos a reforzar también en este curso. Bueno, muchachos, en general eso es. Listo. Existe también sobrecarga de funciones. Ustedes lo van a repasar. Por favor, muchachos. El tema que deben repasar
va hasta la diapositiva para que lo tengan en cuenta, por favor. Hasta la diapositiva, ya les digo qué número es. Hasta la cuarta diapositiva, donde dice sobrecarga de operadores. Sobrecarga de operadores. Desde donde empieza tipo de almacenamiento no lo repasen todavía, que es un tema que vamos a abordar más adelante. Entonces solo hasta sobrecarga de operadores, ¿cierto? Hay otro, la sobrecarga de funciones es hacer que una misma función haga diferentes cosas, ¿correcto? ¿Está claro, muchachos? Enseguida les voy a poner un ejemplo, pero quiero que el concepto esté claro. Es la misma función, pero que haga varias cosas. Listo. Y existe otro concepto un poco más profundo, que es el de sobrecarga de operadores, pero que yo defino. Yo puedo ir a ponerle otra función a otro operador. Yo puedo decir, ponerle a tal operador, tal función. ¿Cierto? Entonces, muchachos, aquí vamos a ver rápidamente un ejemplo de sobrecarga de funciones, ¿cierto? Queda de tarea para ustedes repasar todo lo que tiene que ver con sobrecarga de operadores, que es un concepto que deberían tener del semestre pasado también. Entonces, vamos a ir a un ejemplo de sobrecarga de funciones. Entonces miren, muchachos, rápidamente aquí en 5 minutos. Miren el código que acabé de abrir. Se llama sobrecarga-fun. Y están los ejemplos que subí en la plataforma. Tengo una clase que se llama operación. ¿Sí lo ven? Tengo una clase que se llama operación. Entonces, miren, muchachos, ¿qué pasaría si yo quisiera... Yo quiero crear una función que se llama sacar el mayor entre dos valores. Saque el mayor entre dos valores. Saque el mayor. ¿Cierto? Sí. Miren qué complique tan berraco me metería yo si yo quisiera sacar el mayor entre tipos de datos diferentes. Por ejemplo, yo quiero sacar el mayor entre dos enteros. Muy fácil, le entro dos enteros y me sale el entero mayor. Pero ¿qué pasa si quiero utilizar esa misma función para sacar, por ejemplo, el mayor entre dos double? Yo tendría que meter dos double y sacar un double, pero entonces ahí ¿qué pasa? Supongan que esto no existe, muchachos, se los voy a borrar. Miren la función que acabé de declarar ahí, el prototipo. ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar esta función para hallar el mayor entre dos dobles? ¿Lo podría hacer? ¿Lo podría hacer, muchachos? ¿Con ese prototipo? No, porque para hallar el mayor entre dos dobles tengo que meterle dos dobles. Y no se los puedo meter porque ¿qué estoy diciendo? Que le voy a meter es dos enteros. Entonces miren qué complique. Entonces yo puedo crear funciones con el mismo nombre, pero variando sus argumentos y sus retornos. Eso es lo que se llama sobrecarga. Yo puedo crear funciones con el mismo nombre, pero variando argumentos y retornos. Correcto. Inclusive, muchachos, yo podría crear una de enteros, pero que tenga tres argumentos. In B, in C. Mírenla ahí, muchachos. Creé una nueva que pareciera que fuera igual a esta, ¿cierto? Pero no lo es. Esta solo recibe dos argumentos y esta solo recibe tres argumentos. Entonces, para el ejemplo, muchachos, del volumen. Para el ejemplo del volumen. Si el programador quisiera crear una función que calcule volumen, la llamaría, por ejemplo, calcular
volumen, calcular vol, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría para el cubo? Para el cubo le entraría 3 enteros, ¿cierto? Y retornaría ¿qué? Un entero. ¿Y qué haría para el círculo, la esfera? Crearía la misma función, ¿cierto? Pero en vez de entrarle 3 enteros, ya le entra un solo entero y retorna otro entero nomás. Entonces, si yo uso esta función de la siguiente forma, muchachos, si yo digo, ven, calc vol 5, calvol 5, A es igual a calvol 5, ¿qué me debe retornar? ¿Qué tipo de volumen? ¿Cuál es la función que usa? Utiliza esta, porque es la que tiene un solo argumento. Pero, si yo lo quisiera es esto. Calvol 8, 3 y 2. ¿Qué función utilizaría? Utilizaría la de arriba, porque es la que tiene 3 argumentos. Entonces, muchachos, en el ejemplo que les estoy mostrando, ya para terminar, en el ejemplo que les estoy mostrando, miren que tengo entonces 3 prototipos diferentes con un mismo nombre. 3 prototipos diferentes con un mismo nombre de función, ¿cierto? Y entonces miren que a cada una la pongo a hacer cosas diferentes. En este caso es hallar el mayor, ¿cierto? Pero si tuvieran que hacer operaciones diferentes, internamente serían diferentes. Entonces miren, muchachos, en el main, miren, creo un objeto que se llama oper1, ¿cierto? Ese oper1 siempre llama a la función mayor. ¿Sí lo ven, muchachos? Siempre llama a la función mayor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos 3 llamados? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre los 3 llamados? ¿Qué tipo de argumentos son estos? Tipo char. Tipo char. ¿Qué tipo de argumentos? Entonces, ¿qué función utilizaría de las 3 de arriba? De las 3, la segunda. La segunda, correcto. ¿Qué función utilizaría aquí? Ahí utilizo la primera. La primera, que son de tipo entero. ¿Y aquí? Tercera. La tercera. Entonces eso es polimorfismo, muchachos. Eso es sobrecarga de funciones. Que una misma función con un mismo nombre me haga cosas diferentes, dependiendo del número de argumentos que yo le doy o las características que le ingrese. Bueno, muchachos, esta es la base del polimorfismo. Más adelante vamos a ver conceptos más avanzados de herencia y conceptos más avanzados de polimorfismo. Tanto, inclusive mezclas entre ambos. Por favor, para la próxima clase terminan de repasar todo lo que tiene que ver con sobrecarga y solo preguntas. Bueno, muchachos, antes de publicarles la nota, posiblemente mañana asigno, posiblemente no, mañana les asigno, ojo, muchachos, mañana les asigno el segundo mini proyecto. Mañana les asigno el segundo mini proyecto. ¿Y por qué todavía no? Muchachos, el hecho de que yo los asigne es para que no se acumulen para el final y tengan trabajo y le puedan dedicar al trabajo final. Miren, yo lo asigno mañana, ¿cierto? Tienen 2 fines de semana para hacerlo. Me lo entregan de este domingo en 8. Miren que tienen mucho tiempo para hacerlo, muchachos. Ustedes eligen cuándo lo hacen. Pero la idea es que me lo entreguen de este domingo en 8. ¿Les parece? Entonces, por favor, estén pendientes de la plataforma
Estén pendientes de la plataforma porque mañana asigno el mini proyecto. Si tienen dudas acerca de él, me preguntan a través de los foros. Y en la próxima tutoría resolvemos las dudas finales que tengan para que puedan hacer la entrega el domingo. Estén muy pendientes de la plataforma, por favor, muchachos. Ya les voy a publicar la nota. Muchas gracias, muchachos. Listo, profe. A usted. Pero no me lo... ¿Qué pasa?